¿Qué pasaría si el azúcar más saludable de la Tierra fuera borrado a propósito? Un azúcar que alimentó civilizaciones durante miles de años, sobrevivió a los desiertos más duros, sanó la Tierra y nunca causó enfermedades. ¿Por qué fue quemado, prohibido y etiquetado como maleza, mientras el azúcar moderno propagaba enfermedades por todo el mundo? Esto no es un mito. Este es un superalimento antiguo real que la ciencia apenas ahora comienza a comprender. Y una vez que escuches esta historia, nunca volverás a ver la comida, la historia o el futuro de la misma manera. Suscríbete ahora, porque esta misma historia, podría restaurar tu creencia en los milagros. Hay un árbol que guardaba el secreto más antiguo del desierto. Durante 4000 años, sus vainas doradas alimentaron civilizaciones donde nada más podía sobrevivir. Luego, en menos de un siglo, fue casi borrado, llamado maleza, quemado, limpiado de la tierra. Pero debajo del suelo, algo estaba esperando. Esta es la historia del mezquite, el árbol que endulzó la vida antes de que existiera el azúcar, y puede tener la respuesta a lo que vendrá después. Bienvenidos a la bóveda de la naturaleza perdida. El archivo se abre en el desierto de Sonora, Tucson, Arizona. Tinajas de arcilla enterradas hace 4000 años. Dentro, semillas de mezquite perfectamente conservadas. Los arqueólogos las encontraron en 1998, aún viables después de 4000 años. Las personas que las almacenaron no tenían lenguaje escrito, pero entendían algo que nosotros olvidamos. En una tierra donde el maíz se marchitaba y los ríos se convertían en polvo, el mezquite seguía dando fruto. Era una fortaleza de vida. Las raíces del árbol alcanzaban más de 30 metros de profundidad, más profundas que cualquier pozo, más profundas que la sequía. Los científicos descubrieron más tarde que esas raíces podían almacenar hasta 600 galones de agua, suficiente para sobrevivir 10 veranos, y el fruto que producía era un milagro de ingeniería. Cada vaina contenía 35% de azúcar natural, proteína completa y fibra soluble. El aire alrededor de una arboleda en flor llevaba el aroma a caramelo y humo. Molido en harina, duraba meses sin estropearse. Los Tohono O'odham lo llamaban nuestro azúcar. Los Pima, los Yaqui, los Sioux, todos conocían su valor. Durante miles de años, las familias recolectaron las vainas a medida que caían como lluvia, triturando cada una en una harina suave que alimentaba a pueblos enteros. Cuando los exploradores españoles llegaron en 1535, escribieron sobre él con asombro. Álvar Núñez, cabeza de vaca, describió vainas que sabían a miel. Vio a las familias molerlas para hacer harina, horneándola en pasteles que los alimentaban durante el invierno. Lo llamaron el árbol de la vida. Para 1541, otro explorador registró bosques que se extendían a lo largo del Río Grande, copas tan densas que creaban su propio ecosistema de sombra. Pueblos enteros vivían bajo sus ramas. El árbol daba sin pedir nada. Pero entonces, la historia dio un giro más oscuro. A fines del siglo XIX, la tierra cambió de manos. Los rancheros llegaron con ganado, algodón y conquista. Para ellos, el mezquite no era el árbol de la vida. Era solo una maleza, algo que se interponía en el camino de la ganancia. Los colonos trajeron caña de azúcar de islas lejanas. Construyeron molinos, plantaciones, sistemas de control. El mezquite, que crecía libremente sin riego ni propiedad, no tenía lugar en ese sistema. Millones de acres fueron despejados. Los árboles fueron talados. Pero el mezquite no se rinde fácilmente. Incluso cuando el tronco fue cortado, las raíces permanecieron en silencio, pacientes, esperando bajo tierra. Lo quemaron para plantar algodón. Lo envenenaron para el trigo. Pero las raíces eran más profundas de lo que nadie imaginaba. Cortado al suelo, el mezquite regresó. 10 brotes nuevos por cada tronco removido. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, después de décadas de intentar destruirlo, finalmente admitió, en 1948,
que el mezquite no podía ser erradicado. Pero bajo la superficie, otra historia se desarrollaba. El árbol no solo estaba sobreviviendo, estaba sanando la tierra. A principios del siglo XX, los rancheros creyeron que habían ganado. Millones de cabezas de ganado deambulaban donde una vez estuvo el mezquite. Habían convertido la naturaleza en riqueza. O eso pensaban. En 20 años, el suelo se agrietó como cerámica. Los ríos se secaron. El suelo despojado de su cubierta se lo llevó el viento. El ganado comenzó a morir de hambre. Y el árbol que habían talado, el árbol que la gente llamaba una plaga, comenzó a regresar sigilosamente. Los rancheros lo llamaron el invasor, pero había estado allí mucho antes que cualquier cerca o ferrocarril. Entonces, los científicos notaron algo inesperado. Donde regresó el mezquite, el suelo cambió. Sus raíces profundas extraían nitrógeno del aire, una hazaña que pocas plantas pueden lograr, devolviéndolo a la tierra muerta. Bajo su sombra, que enfriaba el suelo, la hierba comenzó a crecer de nuevo. La vida silvestre regresó. El desierto comenzó a respirar. Para la década de 1970, los ecologistas le dieron un nuevo nombre: especie clave, el ingeniero silencioso del ecosistema desértico. Sus vainas se convirtieron en alimento para venados, jabalíes y coyotes. Sus flores alimentaron a las abejas nativas. Su madera se convirtió en refugio. Lo que el mundo había llamado una maleza había estado sanando silenciosamente la tierra todo el tiempo. Así que la pregunta se hizo más fuerte. Si un árbol podía sobrevivir a cada sequía registrada en la historia y restaurar el suelo debajo de él, ¿por qué la gente alguna vez le dio la espalda? Para la década de 1990, la tierra comenzó a pedirlo de vuelta. Las sequías se agudizaron en todo el suroeste americano. Los agricultores buscaron cultivos que pudieran vivir con casi nada de agua. Fue entonces cuando los científicos volvieron a mirar el árbol que habían ignorado durante un siglo. En 1993, el USDA lanzó estudios de cultivos del desierto. Los resultados fueron sorprendentes. La harina contenía 3 veces más calcio que la leche y tanta proteína como los huevos. Todo de un árbol que nunca necesitó riego ni fertilizante. Al mismo tiempo, surgió un hambre extraña. La gente tenía más azúcar que nunca, pero también más enfermedades. El consumo mundial de azúcar superó los 170 millones de toneladas al año. Los casos de diabetes se triplicaron en 2 décadas. Los médicos buscaron azúcares naturales que pudieran proporcionar energía sin causar daño. Entonces, los investigadores volvieron al desierto. En 2005, un equipo de la Universidad de Arizona descubrió que su dulzura provenía de fructosacáridos, azúcares vegetales que alimentan las bacterias intestinales beneficiosas en lugar de elevar el azúcar en la sangre. Las vainas de mezquite tenían un índice glucémico bajo, seguras para personas que controlan la diabetes. Una cucharadita de harina de mezquite podía endulzar el café sin una sola caída de energía. Sabía a caramelo terroso y humo, algo que la naturaleza construyó para el equilibrio. Un científico escribió: «Es el azúcar que cura en lugar de dañar». Para 2010, las tiendas de salud de todo Estados Unidos comenzaron a vender edulcorante de mezquite, llamándolo el azúcar del futuro. Los precios subieron a $20 la libra, convirtiendo un alimento antiguo en un nuevo lujo. Chefs en Tucson y Santa Fe comenzaron a hornear pan de mezquite e incluso a hacer helado de mezquite. La misma fruta, una vez prohibida por el imperio, ahora estaba en los estantes de los supermercados, junto al jarabe de arce y la miel. Pero el verdadero redescubrimiento no provino solo de laboratorios o chefs, vino de la memoria. Alrededor de 2012, un movimiento silencioso comenzó en los desiertos de Sonora y Arizona. Algunos agricultores indígenas, ancianos e historiadores de la alimentación querían traer el mezquite de la memoria a la vida. Lo llamaron reclamar el árbol olvidado. Muchos aún tenían semillas viejas, transmitidas en frascos, escondidas por seguridad
a través de generaciones. Una agricultora, Tohono o Odham, llamada María López, comenzó a plantarlas de nuevo en 2013, utilizando el método de su abuela, enterrando semillas junto a arroyos secos donde el agua una vez fluyó. En 2 años, sus árboles estaban cubiertos de vainas. Dijo que el olor le recordaba las mañanas de su infancia, cuando las familias asaban las vainas para el desayuno. Lo que comenzó como un pequeño acto de memoria se convirtió en un movimiento. Para 2018, los bancos comunitarios de semillas en Tucson y Hermosillo comenzaron a recolectar variedades de mezquite de todo el suroeste. Algunas tenían vainas rojas como la arcilla, otras de un oro pálido. Los botánicos identificaron más de 30 especies nativas, cada una adaptada a su propio rincón del desierto. El mundo estaba recordando lo que los pueblos indígenas habían sabido durante siglos. La verdadera dulzura no viene de una fábrica, crece silenciosamente en el calor. Para 2020, la conversación sobre la comida volvió a cambiar. Las sequías globales estaban batiendo récords. En algunas partes de California, las tierras de cultivo se agrietaron. Los rendimientos de trigo cayeron un 40%. Los ríos que una vez alimentaron ciudades enteras se convirtieron en polvo. Los científicos comenzaron a hacerse una pregunta simple: ¿qué sobrevive cuando todo lo demás falla? La respuesta apuntó de nuevo al árbol de mezquite. Investigadores de la NASA que estudian cultivos sostenibles notaron cómo sus raíces profundas podían alcanzar hasta 60 metros bajo tierra, extrayendo agua que ninguna otra planta podía tocar. Un científico dijo: es menos un árbol, más una lección de resistencia. Los gobiernos comenzaron a tomar nota. En 2021, la Comisión Nacional Forestal de México lanzó programas para replantar mezquite en 300,000 hectáreas de tierra degradada. Y debido a que el género Prosopis, la familia del mezquite, crece en tierras áridas de todo el mundo, agricultores en Argentina, India y Kenia se unieron. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura lo llamó un cultivo olvidado de supervivencia. El árbol que una vez fue un símbolo de resistencia, ahora se erige como un modelo para el futuro. Cada vaina, cada rama, cada raíz lleva un recordatorio. Las respuestas al hambre del mañana ya pueden estar creciendo en el suelo bajo nuestros pies. Este conocimiento no se ha perdido. Está esperando que lo recordemos. La lección de esta historia es simple pero poderosa. Lo que verdaderamente sostiene la vida suele ser tranquilo, humilde y fácil de pasar por alto. En nuestra vida diaria se nos enseña a perseguir lo rápido, ruidoso y rentable, mientras ignoramos lo que es natural, equilibrado y construido para durar. Al igual que este árbol olvidado, las cosas que más nos sanan no siempre son las que se anuncian. A veces, la supervivencia proviene de recordar lo que una vez supimos y elegir la sabiduría a largo plazo sobre la ganancia a corto plazo. Si esta historia te hizo detenerte, reflexionar o ver el mundo de una manera un poco diferente, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite esperanza. Deja un comentario con tus pensamientos y suscríbete al canal. Al hacerlo, ayudas a mantener vivas estas verdades olvidadas y te conviertes en parte de la historia misma.